Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con el padre Hugo Valdemar y el rabino Marcelo Ridner, vamos a hablar de qué es el perdón. ¿Qué tan fundamental es el perdón para las religiones católica y judía? ¿A quién sana más? ¿Al que lo da o al que lo recibe? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. ¿Qué es el perdón? ¿Qué tan fundamental es el perdón para las religiones católica y judía? ¿A quién sana más, al que lo da o al que lo recibe? Para hablar de este tema le doy la bienvenida al padre Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Por venir. Un gusto la invitación. Y el rabino emérito de la comunidad Betel, Marcelo Ridner. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Contento de compartir la mesa. Sí, que han resultado un exitazo estas mesas con ustedes, ¿eh? Ya tienen sus fans. Bueno. Ya hemos hablado de qué es Dios, de qué es la muerte, y hoy nos convoca qué es el perdón, Hugo. Sí. Bueno, es algo esencial a la vida misma de la persona por una razón muy simple. Todos en nuestra estructura tenemos una fragilidad. Nosotros en la fe católica le llamamos el pecado original, por el cual estamos fracturados, y nos sucede algo que San Pablo lo describía muy bien, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Es decir, queriendo o no queriendo en la vida, hay situaciones en las que hacemos el mal, en las que dañamos a las personas. Sí, claro. Y eso requiere entonces la contraparte, que es la reconciliación y el perdón. Pues el perdón es la capacidad de aceptar al otro que me ha herido, que me ha hecho algún daño, reconciliarme con él, aceptarlo nuevamente dentro de mi ámbito. Igual puede ser que hay situaciones que se rompan, cosas, por ejemplo, como la amistad. Yo puedo perdonar, pero ya no puede ser mi amigo, ¿no? Porque se ha roto la confianza. Sí. Pero ese es brindar, restablecer con el otro esa relación que se rompió por algún daño recibido, o incluso quizá algún daño no hecho, pero percibido como daño. Que esa es otra cosa también interesante, ¿no? Muy bien. Si yo no te hice mal, pero un gesto que yo tuve, tú lo captaste como una ofensa mal, claro, o algo mal. Sí. Entonces también yo tengo que tener esa capacidad de ver tu sensibilidad y también decir, lo siento, perdóname, aunque no quise hacerte daño. Pero muchas veces sí el daño es intencional y puede ser, y claro, hay grados, puede ser muy grave o puede ser cosas pequeñas que las perciben. Exacto, el tema del grado creo que es importante en esto, claro. Porque uno puede llegar tarde a una reunión y pedir perdón, sí, ¿no? Claro. Pero pues, hay otros eventos que sí son gravísimos, ¿no? Sí. Marcelo. Bueno, en realidad, aquellos que estamos en el trabajo pastoral sabemos de qué difíciles son las situaciones en las cuales estamos con una familia que acaba de fallecer el padre, pero los hijos no quieren reunirse para poder organizar o un entierro o todo el proceso de duelo, porque uno está ofendido con el otro. Sí. Y el dolor que eso crea. He visto y he vivido situaciones en las cuales una celebración de un niño de su bar mitzvah a los 13 años en la tradición judía, cómo la mamá está jalando para, bueno, no necesitas invitar a tu papá porque estamos separados y no nos podemos ver. Y el niño queda atrapado en el fuego, sí. Ni siquiera es un fuego amigo, pero digamos en esas situaciones. Y todo este tipo de situaciones que se vive por la palabra que a lo mejor fue entendida de manera diferente, pero crea todo un caos. Eclesiastés dice que no hay en la tierra hombre que no haya hecho el bien, pero que también no haya hecho el mal, ¿no? Si no haya cometido un error. Es decir, primero entender que somos imperfectos. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es la mayor demostración de madurez nuestra. Es decir, aquel que otorga el perdón
es una persona que ha conseguido trabajar todo el tema entendiendo que el perdón es poder sacarnos nosotros un peso de nuestra mochila de la vida, ¿sí? Y con eso sacarnos esa sensación de que estamos dedicando mucha energía y mucho tiempo a algo que no vale la pena. Entonces, poder decir, yo lo perdono o la perdono, no por ella, por mí, para poder seguir viviendo mi vida con un significado y no estar distraído con esto. Pero ahí sí los psicólogos dirían que hay gente que neuróticamente se quieren quedar en ese gozo, en ese placer de no perdonar, sino de seguirle dando esa neurosis de no perdonar, sino de seguir en esos malos rollos, Hugo, ¿no? Bueno, ya se trata entonces de una situación patológica que también requiere, además del trato espiritual, un trato ya más psicológico, ¿no? Así Pero es. lo que dice... Pero tú como líder espiritual, ¿qué le dices a una gente, no? Bueno, yo creo que es muy importante hacer, es decir, no tanto el consejo moral, que vaya que hay un gran discurso, por ejemplo, en la Iglesia Católica sobre el perdón, desde Jesús mismo hasta las cuestiones morales, sino de ejemplificar, es decir, que entiendan en lo concreto el mal que se hace la persona cuando no perdona, ¿no? Yo también coincido con Marcelo, y así lo digo, yo confieso 12 horas a la semana en la catedral. Me llegan muchas personas, y yo diría que el 80% de los problemas que llevan las personas es la incapacidad de perdonar. Ahora, lo que hago ver, efectivamente hay situaciones gravísimas, por ejemplo, que se han sucedido en la familia. Tú escuchas a la persona y le das razón, efectivamente, humanamente hablando, ¿no merece tu perdón? Sí, claro. No, pues sí, empáticamente dices, te hicieron un mal tan grande, porque hay situaciones tan graves, que repito, humanamente no lo merece. Pero aquí lo que yo hago ver, pero el problema no es que él lo merezca, porque si lo ponemos así, pues tú no se lo vas a dar nunca, porque no lo mereces, sino el que merece estar en paz eres tú. O sea, ya demasiado daño te hizo esa persona, y si tú no perdonas, estás cargando una losa en tu espalda y la llevas por años. Esa canción de Shakira me gusta, pesa más la rabia que el cemento, ¿no? Definitivamente pesa más. Entonces, si tú no debes perdonar, no porque lo merezca el otro, sino porque para que tengas paz, tranquilidad, incluso hasta salud física, porque eso se ha constatado como el odio daña la salud física, se somatiza, ¿no? Entonces, hay que perdonar porque tú te mereces estar en paz. Y si la persona entiende que es para su beneficio, más que para el beneficio del que agredió, ya empieza a pensar esa posibilidad. Empieza a entender que efectivamente el perdón al primero que le hace bien es al que lo otorga. También, claro, a la otra persona. Pero tienes que llegar a esa situación, ¿no? Tienes que estar preparado para eso, ¿no, Marcelo? Por eso dije al principio que esto es como un proceso, ¿no? Es decir, no es que me levanto hoy y digo, bueno, ya lo voy a perdonar, ¿no? No, es algo que tú vas madurando y entendiendo que hay cosas que dejas de lograr en tu propia vida porque tienes como esa sombra que te está ocupando un espacio, ¿no? Como una nubecita negra arriba de tu cabeza. Es decir, y creo que eso es importante. En la religión judía, el hombre no nace, digamos, con culpa o con error, sino que el hombre nace, el hombre, la mujer, me refiero al ser humano, nacen libres. Entonces, cada uno construye su vida y es muy difícil no ofenderse, no equivocarse. Pero creo que también requiere de mucha humildad y de mucha sabiduría, de alguna forma que la propia vida te va enseñando, ¿no? En la cual tú entiendes esto, y en la medida en que tú mismo lo entiendes, puedes generar a tu alrededor como una energía o una fuerza que se va pasando en el sentido de esto es una forma de hacerlo. Yo te doy un ejemplo. Yo cada año, cuando es el Día del Perdón, sí, que los judíos tienen que hacemos un día de oración y de ayuno, etcétera. Mi primer sermón siempre incluye un pedido de disculpas a la comunidad,
porque hay gente que pude haber ofendido y ni sé. Ni sé. O porque no atendí el teléfono, que puede ser una cosa mínima, pero que la gente a lo mejor era muy importante, lo que fuera. Uno se equivoca, pero creo que lo importante es reconocer esto, porque también es difícil, no deja de ser muy difícil para la gente reconocer y aceptar. Claro. Reconocer y aceptar, ¿no? Sí, ahí entra el narcisismo, ¿no? Digamos, bueno, hay una historia que a mí me encanta, que es que el hombre va con el rabino y le dice, rabino, dice, estoy peleado con Leo hace muchísimos años, y entonces el rabino dice, ya, déjalo, agarra el teléfono, llámalo y dile, perdóname. Y entonces el señor, sí, pero bueno, y al final llama y dice, atiende el teléfono y dice, ¿Jaime? Dice, no, Leo. Ah, perdón. ¿Sí? No es eso el perdón, ¿no? Tiene que ser de verdad. Tiene que ser, claro. No es cumplir con el perdón, es que realmente tenga un sentido, especialmente para el que lo otorga. Sí. En la tradición judía decimos que uno no puede pedir perdón a Dios mientras no pide perdón a las personas con las que está ofendido. Okay. Es decir, para tener una relación vertical necesitamos tener una relación horizontal sana. Y eso creo que es muy importante porque nos enseña que así como Dios nos perdona, pues nosotros seres humanos somos muy especiales, ¿no? Decir, bueno, Dios que me perdone, ¿por qué no me perdona? Bueno, un momento, ¿cómo actúas tú en tu vida? Déjame preguntarte, Hugo, en la tradición cristiana, incluyendo la católica, Jesús en la cruz le perdona a sus victimarios, ¿no? Los verdugos, sí. A sus verdugos. Eso es un mensaje poderosísimo, ¿no? Porque está en la tortura de la cruz. Porque hay que decir que la muerte era de las más terribles. Sí, no, ser quemado vivo y crucificado era lo más terrible. Así es. Y sin embargo, los perdona. Sí. ¿No? Jesús mismo en su enseñanza, el perdón es un tema fundamental. Tiene parábolas que hablan del perdón. La oración que nos enseñó y que rezamos a diario, el Padre Nuestro, en una parte dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es curiosísimo y yo se lo hago ver a la gente, porque, es decir, nosotros condicionamos el perdón de Dios. Le decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. Sí. Y Jesús también después dirá, en la medida que ustedes sean misericordiosos, habrá misericordia. Lo de la cruz ya, digamos, es la práctica de lo que Jesús enseña. Él enseñó a perdonar, incluso amen a sus enemigos. Es una revolución lo que él dice, ¿no? No devuelvan mal por mal. Incluso recen por los que les hacen daño. Son 3 consejos estupendos que, bien, el discurso puede ser muy bonito, pero la vivencia es muy dura. Es el pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla ante el que te pega. Y Jesús en la cruz lo hace. Incluso llama mucho la atención lo que dice. No solo le dice al Padre Dios, perdónalo, sino dice, porque no saben lo que hacen. Exacto. Es decir, hasta da la impresión que los justifica. Es decir, no, si supieran lo que están haciendo, no lo harían. Que esa es una gran verdad en la actuación humana. A veces hacemos un mal que no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos haciendo. Quizá pasan años o tiempo y de pronto descubrimos que el mal que hicimos fue terrible, aunque no fue nuestra intención, ni en ese momento nos percatamos, ¿no? Es decir, no toda la maldad que se hace, no todo el mal que se hace es plenamente consciente. Yo creo que la mayor parte no lo es, ¿no? Y la gente no se da cuenta. Bueno, los sociópatas no se dan cuenta. No se dan cuenta. Claro, hay patologías que... Hay patologías. Incluso no se les puede imputar culpa, porque hay tal trastorno que no se les puede imputar. Incluso hasta en el aspecto legal se toma en cuenta, no se diga en el ámbito moral. Pero sí, para nosotros es la pauta fundamental en la fe cristiana de lo que es el perdón. Como Cristo perdona, no solo a ellos, sino a todos los demás nos perdona, ¿no? Y estamos llamados a hacer lo mismo, ¿no? Ahora, Marcelo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente, que es completamente diferente al de poner la otra mejilla.
Absolutamente, pero primero no olvides que el Antiguo Testamento también es parte de la... Sí, por eso, sí, yo sé, desde luego. Pero sí. es importante lo que tocaste, porque en realidad lo que eso desarrolló, especialmente en el Talmud y en toda la literatura rabínica, es que tiene un precio eso. Quiere decir, ojo por ojo y diente por diente, quiere decir que no que le vas a sacar el ojo o el diente o lo que haya dañado, sino que en realidad quiere decir que tiene una responsabilidad jurídica sobre lo que ha hecho. Y normalmente eso tiene varias características. Por ejemplo, tiene la indemnización por el trabajo perdido, por la vergüenza que pudiera tener si queda alguna marca. O sea, tiene que haber consecuencias. Por supuesto, eso es un tema jurídico, es decir, que si sucede una cosa de este tipo, que hay una violencia, digamos, bueno, si te sacó el ojo en un accidente, también hay una responsabilidad. No es que viene a sacarte un ojo o a sacarte un diente, pero lo que es el principio es claro, se refiere a que no estás exento de la responsabilidad. Ojo por ojo, diente por diente, tú eres responsable jurídicamente ante la ley, digamos, civil, cuál es el castigo que mereces en función del daño que hayas hecho. Se refiere inclusive no porque uno puede quedarse con la imagen que se refiere a ojo o diente, pero por ejemplo, si tu animal, ¿no?, la vaca que está caminando, empuja a una mujer embarazada y la mujer pierde el bebé, aplica esa ley, ojo por ojo. Es decir, estás aquí, tú eres responsable de que tu vaca no esté suelta, por ejemplo, entonces es ojo por ojo, diente por diente. Tú tienes tus libertades, pero tienes tus responsabilidades. ¿Ustedes cómo compatibilizan el poner la otra mejilla con el ojo por ojo, diente por diente? Claro, Jesús lo dice. Antiguamente se dijo ojo por ojo, diente por diente. Sí. Yo hoy les digo, no devuelvan mal por mal, amen a sus enemigos. Es decir, se pasa del plano jurídico, y estoy de acuerdo, porque se ha malinterpretado como un principio de venganza, ¿no? Claro, es un principio de muchos justicia. lo entienden así. No, sí, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría, a mí me matan, pues yo mato. Claro, no, sí. No es eso, sino que aquí lo que se tiene que tener cuidado es pasar de la justicia, en la perspectiva cristiana, a la misericordia. Es decir... ¿Qué es la misericordia? Misericordia, es decir, tener amor... literalmente amor por la miseria, es decir, tener amor por la persona como es, con su debilidad, con todos sus límites, sus incapacidades. Dios es misericordioso con el pecador porque lo comprende, ¿sí? Y no lo quiere en su miseria, quiere rescatarlo de allí, es misericordioso. San Pablo incluso dice, la misericordia está sobre el juicio. Porque Dios comprende. Mira, hay una frase estupenda que decía mucho un padre espiritual, padre Ignacio Larrañaga, que a mí siempre me ha marcado. Él dice, el que comprende no necesita perdonar. Ah, interesante. Es que es muy cierto. Sí, es profunda. Sí, por ejemplo, si yo fui maltratado, un ejemplo, por mi papá, ¿no? De niño, y yo crezco con ese resentimiento y con ese odio. Pero después yo le pregunto, oye papá, ¿y tú cómo viviste tu infancia? Sí. Y cuando me cuenta su infancia, yo puedo quedar aterrado, ¿no? Porque simplemente aprendí un patrón que incluso conmigo lo puede repetir, pero no tan fuerte como él lo vivió. Entonces hay un progreso, lo comprendo y empiezo a bajarle a mi sentimiento. Siempre cuando el papá está dispuesto a contar eso. No, por supuesto, claro, pero me refiero que al comprender a la otra persona, sus motivaciones, su psicología, su afectividad, claro. Entonces uno es capaz, como decimos, de bajarle al enojo, porque entiendes por qué el otro actúa así. Y puede ser incluso que descubras que no lo hizo por maldad, ¿no? Entonces, el que comprende no necesita perdonar, efectivamente. La misericordia es abajarte al otro desde su situación, desde su realidad, y asumirlo, ¿no? Comprenderlo, y desde ahí brindarle también tú el perdón. Perdón, tengo que hacer una pausa y regresamos, si les parece. Estás perdonado.
Bien bajado ese balón, ¿eh? Como Messi lo bajaste, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Con Marcelo Rittner y Hugo Valdemar regresamos. Estamos hablando del perdón en la tradición judeo-cristiana. Regresamos. Bueno, estamos platicando con el rabino Marcelo Rittner y el padre Hugo Valdemar sobre el perdón. Por cierto, este es un programa grabado porque es viernes en la noche y si no, pues la congregación del rabino va a decir, no te van a perdonar de que andas... yo espero que sí. Porque... de que andas en vivo. No es en vivo, está grabado. Pero, a ver, yo quiero entrarle al tema del grado porque yo creo que hay cosas que pues definitivamente sí es muy difícil perdonar. Déjame ponértelo así, Marcelo. Una gran herida para el pueblo judío fue el Holocausto. ¿Qué haces con una cosa así, con un exterminio perfectamente organizado, planificado, de hombres, mujeres, niños? ¿Cómo se puede perdonar de 6 millones de personas? ¿Cómo puedes perdonar algo así, Marcelo? Mira, te lo voy a responder con un pasaje de un libro que se llama Mayflower, que lo escribió Simón Wiesenthal. Sí. Simón Wiesenthal fue un hombre que estuvo en los campos de concentración y dedicó su vida a poder llevar a la justicia a los jerarcas nazis. Uh-huh. Y él tiene un pasaje en ese libro que cuenta que una vez alguien que fuera un soldado durante la Segunda Guerra y que estuvo en los campos de concentración como soldado nazi, estaba a la vera de la muerte y lo llamó a Simón Wiesenthal para pedirle perdón, que él estaba arrepentido de lo que había sucedido. Y después de haber escuchado toda su confesión, Simón Wiesenthal, que no era un hombre religioso, pero era un hombre de fe, dice que su primera reacción fue levantarse y salir del lugar sin responderle. Y dice que después se sintió conflictuado por no haberlo hecho. Y regresó. Y lo único que le pudo decir es, no es a mí que me tienes que pedir perdón, el perdón es a aquellos a quienes tú afectaste. Ellos son los que te deberían dar el perdón. Pero ya están muertos. El sentido es que uno no olvida. A nosotros no nos cabe perdonar, ¿sí?, sino que a nosotros nos cabe no olvidar lo que sucedió. Porque eso que sucedió, por supuesto que hay gente que está arrepentida, pero ¿a quién? ¿Cuál es el valor que a mí como nieto, digamos así, de sobreviviente de Holocausto, que mis abuelos murieron o tíos que ni conocí, etcétera, yo no soy la persona para perdonar, porque puedo equivocarme en dar ese perdón. Tú no estuviste ahí. Yo no estuve ahí, pero creo que si la responsabilidad de pedir el perdón requiere también un sentido de entender que uno hizo algo mal. Bueno. Es decir, es muy fácil que yo le diga, yo te perdono. Pero no sé si es correcto que yo le diga que yo te perdono. Pero también es fácil decirlo a posteriori, ¿no? O sea, ya que ocurrió, ya que perdió Alemania la guerra, ya que, ¿me entiendes? Si hubieran ganado la guerra, se hubieran arrepentido. Por eso considero que la respuesta fue correcta. Sí. Y quien también está en esa línea es Abraham Yoshua Heschel, que fue un gran teólogo judío, que una vez le hicieron una pregunta en un programa de televisión hace muchos años en Estados Unidos, y respondió en otro tipo de contexto, sí, respondió exactamente lo mismo. Dice, no me pidas el perdón a mí, pídeselo a los que afectaste con tu maldad o con tu acto, ¿no? Entonces, yo siento que efectivamente puede ser interpretado esto de muchas formas. Yo lo que puedo decir es, yo me quedo con el recuerdo y la memoria
no soy quien deba perdonar, pero sí tengo el compromiso de no olvidar. A ver, Hugo, tú decías, muy buena esta frase de para perdonar hay que comprender, ¿no? El que comprende no necesita perdón. Yo no acabo de comprender lo que pasó con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Me cuesta mucho trabajo y en ese sentido me cuesta mucho trabajo pensar en el perdón. ¿Tú cómo lo ves? Estos casos extremos, Sí. ¿no? No solamente el Holocausto, sino, por ejemplo, pienso en lo que le pasó hace unos días a esta mujer Ingrid, que la mató su pareja de una manera espantosa, la descuartizó, la desolló, etcétera. ¿Cómo perdonar esos casos extremos? ¿No? Sí, bueno, hay situaciones, yo lo dije al principio, que verdaderamente resulta, humanamente hablando, imposible perdonar. Humanamente hablando. Sí. ¿No? Aquí yo se lo digo a las personas que llegan, por ejemplo, a confesar situaciones que han vivido durísimas. No puedo solamente hacer la exigencia, perdona. Debo decir, ser sensible a ellos y decir, efectivamente, el daño es gravísimo, ¿no? Sí. Ahora bien, para poder perdonar se necesita, además de la generosidad humana, del acto generoso, y esto es desde la perspectiva de fe cristiana, la ayuda de Dios. Si tú solo no puedes, necesitas de la ayuda ¿Tener de la Dios, fe? tener la fe y esa ayuda que Dios viene en tu auxilio para que te ayude a lo que humanamente tú no puedes hacer. Porque humanamente no lo vas a lograr. Sí. O sea, el humano no tiene esa capacidad sin tener esa fe en la divinidad. ¿Dirías? Bueno, yo diría que la divinidad o Dios es una ayuda fundamental, sobre todo en situaciones tan terribles que humanamente hablando no se puede. Entonces, yo ahí sí siempre lo que doy es el consejo de Jesús. Recen por los que les hacen daño. Verdaderamente es extraordinario, ¿eh? O sea, la gente no puede. Qué duro, ¿no? La gente no puede. O sea, sí, porque imagínate ¿cómo voy a pedir por rezando los que me hicieron daño? Por los nazis, claro, ¿no? Sí, o sea, sí, por ejemplo, ¿no? claro, es una cosa tan extrema como esa. Sí. Pero yo les digo, a ver, hazlo. Bueno, pero ahí, ¿qué conviene? Conviene que perdones, que no es lo mismo perdonar que olvidar. Porque alguien dice, no, claro. Tienes que olvidar. No, hay cosas que nunca se van a olvidar. Sí. El problema es cómo las recuerdas. Cómo las procesas. Exactamente. ¿Qué daño te hace ese recuerdo, no? Aquí la memoria es fundamental para que no vuelva a suceder una barbarie de esas. Claro. ¿no? Más que yo no creo que sea tanto una actitud de resentimiento, sino decir, señores, esto no puede volver a suceder nunca. Entonces no olvido, no por resentimiento, sino no olvido como una terapia de la misma humanidad que no puede volver a hacer esto. Pero entonces aquí ciertamente, es decir, me hizo mal y ahora tengo que pedir por él, ¿no? Sí. Parece muy difícil, lo es. Pero lo aconsejo, hazlo a diario. Haz incluso tu lista de personas que no puedes perdonar y pídele, Señor, ayúdame a perdonar a fulano, a sutano con el nombre. ¿Sí? Y efectivamente, además, yo en mi vida personal lo he constatado, ¿no? Con los fieles cristianos lo he constatado. Es increíble lo que Dios puede hacer. Ablanda el corazón y yo les digo, a ver, no eres tú, es Dios quien entra en ti, Él te ablanda el corazón. Y cuando menos te des cuenta, tú habrás perdonado. Los creyentes tenemos esta grandísima fortaleza. O sea, que no solamente eres tú. Cuentas con Dios para hacer lo que humanamente es imposible, pero que desde la fe sí es posible. ¿Es lo mismo en la fe judía, dirías? ¿Necesitas a Dios para perdonar, Marcelo? Bueno, necesitas las enseñanzas de tu tradición, de tus valores. De la Torá, dirías. De la Torá, claro, por supuesto. Del Pentateuco, ¿no? De todo lo que son los principios éticos, los principios religiosos y los principios que hacen a tu vida diaria. La esencia en el judaísmo es que puedes haber estudiado mucho, pero si no llevas eso a la práctica, es decir, si todo lo que sabes no lo practicas, es lo mismo que si no supieras nada. Es decir, la acción es lo más importante en todo esto. Entonces, yo creo que en relación a lo que estaba diciendo Hugo, inclusive me acordé de una frase también que Nietzsche considera que los que piden perdón o se buscan la reconciliación es un símbolo de debilidad. Y yo creo que es exactamente lo opuesto. Es exactamente lo opuesto. Es tener seguridad en ti mismo, es tener fe, ¿sí?
¿Por qué? Porque sientes que eso es lo correcto. Otra vez, no por el otro, pero por ti. Porque no va a cambiar el pasado, el daño ya está hecho, pero sí va a cambiar el futuro. Claro. Y uno vive siempre... Ahora, ¿cómo tú dices, hay que tomar en cuenta lo que dice la Biblia, lo que dice la Torá? Pero en la Torá, por ejemplo, ahorita recordé, hay un episodio donde Moisés comete un error, se pasa de soberbia y Dios no lo perdona, lo castiga. Y lo castiga muy fuerte. Lo castiga diciéndole, tú no vas a entrar a la tierra prometida, ¿no? Bueno, es un Dios muy duro, Marcelo, ese. ¿Cómo lo haces compatible, me entiendes? Sí te entiendo, pero porque eso es el trabajo de cada uno todos los días, tratar de encontrar la compatibilidad a ese tipo de cosas. Sí. Yo lo que te puedo decir es que Moisés fue un hombre que dio la vida a un proyecto, sí, y que fue la mano derecha de Dios en este proyecto. Sí. Pero tal vez, en muchas situaciones, él cometió errores que Dios tuvo que tomar algún tipo de medida, digamos así, porque si tú eres el líder de algo, todo el pueblo está siguiéndote. Y entonces, eso pudo haber sido una demostración de soberbia, o tal vez de la edad, sí, que no se toma por ese lado. Y sí, yo creo que para Moisés ese día terminó su vida, porque sí, era el sueño, y sin embargo le permitió verlo desde una de las montañas. Quiere decir, no entró, pero yo creo que no va tanto con el tema del perdón, porque tiene, creo, muchas connotaciones con liderazgo, con el momento de entrar a un nuevo momento en la historia y de cambios de liderazgo, etcétera. Yo lo tomo también por este lado. Pero entonces déjenme cambiar los términos de esta discusión. ¿Dios perdona? Sí, por supuesto. ¿Cómo sabes que Dios perdona? déjame lo dejo ahí, claro, hacemos una pausa para dejar picados aquí a la gente y regresamos en un momento más. Bueno, como siempre, con el rabino Marcelo Ridner y el padre Hugo Valdemar, yo disfruto mucho estas charlas. Ya tuvimos una sobre Dios, una sobre la muerte. Ahora estamos hablando sobre el perdón y dejé sobre la mesa una pregunta un poquito difícil. Que si Dios perdona y cómo sabemos que Dios nos ha perdonado. Hugo. Bueno, yo creo que hay varios puntos en los que podemos tener esta certeza. Primero, porque Él mismo así lo da a conocer, a través de su palabra, a través de la historia de salvación. Desde el pueblo judío vemos muchas situaciones muy graves que Él perdona, en otras, por supuesto, también hay mucha severidad, sí, pero el perdón es una constante de Dios, ¿no? Los profetas hablarán siempre de un Dios rico en misericordia, un Dios que se compadece, que pese a las infidelidades del pueblo, Él una y otra vez vuelve a llamar a su pueblo, lo vuelve a hacer suyo, vuelve a restablecer la alianza. Y en el caso concreto ya del cristianismo, lo constatamos con Jesús mismo, que viene a hablar de la misericordia y del perdón de Dios. Tiene parábolas bellísimas como la del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Donde el padre perdona, es decir, antes que nada, antes que las faltas del hijo está el hijo, ¿no? Sí. Cuenta más el hijo que su perdición o su desvío, que esos propios. Lo podemos saber por ahí. Lo podemos saber también, me parece, que de nivel personal, en lo que llamamos la conciencia. Es decir, cuando tú experimentas internamente que Dios te ha perdonado. Pero es una paz interna. Sí, claro, claro. Aquí en la Iglesia Católica tenemos una cosa estupenda que es la confesión, ¿no? Sí. Que también puede tomarse... Es fundamental, claro. Sí, puede tomarse igual de un sentido equivocado, ¿no? Porque también sucede. Pero bueno, sí. ¿Qué pasa? Exactamente que tú expresas tus pecados al confesor y recibes la absolución de los pecados, ¿no? La fórmula es: yo te absuelvo de todos tus pecados. Es una
¿La absolución es perdón? Es perdón de los pecados. Ok. Es lo que Jesús al final, cuando sube al Padre, otra vez dice, vayan, prediquen el Evangelio, bauticen a todas criaturas. A quien perdone los pecados les quedarán perdonados, a quienes no les perdone les quedarán sin perdonar. Entonces da, digamos, esa potestad, ese poder a su iglesia, a sus apóstoles, de perdonar los pecados. Yo lo puedo decir porque, repito, yo soy confesor en la catedral. Sí. Es maravilloso porque la gente, hasta psicológicamente también se podría, pero es otra cosa, no es psicología. Sí. Que la gente es capaz de reconocer, de exponer el mal que hizo, que ya es un desahogo, ¿no? Y de recibir el perdón de Dios a través de este signo sensible que es la absolución. Tú que tomas la confesión de la gente, hay veces que has dicho, hijo, no se puede absolver. Sí, yo solamente un par de veces recuerdo haber negado. ¿Sí? Sí, por una razón muy simple. No veía suficiente arrepentimiento. Ok, o sea, el arrepentimiento es parte fundamental del perdón. Para que haya perdón debe haber un sincero arrepentimiento. Sí. De otra manera, no se está llevando el proceso adecuado, ni la persona toma conciencia de la gravedad de lo que ha hecho. Sí. Pues un par de veces sí, no por crueldad o maldad, simplemente ver. O sea, ustedes tienen, digamos, esa facultad de Sí. decir... No, claro, de negar, por supuesto. O sea, no es en automático, sí, digamos. Claro. Sí. O por ejemplo, cuando la persona va y solamente es como un desahogo, pero no está dispuesta a cambiar de vida. Ok. No, o sea, si en el quieres, perdón tiene que haber una enmienda, consecuencias. una enmienda y un propósito de no volver a hacer el mal. Si tú no tienes ese propósito, no te puedo absolver. No te puedo dar el perdón de Dios. Tienes que cambiar. Entonces yo diría, a ver, tenemos en primer lugar Dios mismo que se revela así como un Dios de misericordia que perdona. Y en la Biblia podemos ver 1000 historias, una que es muy ruda, vamos a decir, la de David, ¿no? Por ejemplo, cuando perdona el pecado de David de Jezabel, que es una cosa terrible. Que mandó al esposo al frente del ejército para que matarlo, lo mataran, ¿no? Sí, para quedarse él con la mujer, ¿no? Sí, y de ahí en la tradición se le adjudica el Salmo 40, que es bellísimo, ¿no? Sí. Bellísimo, es un salmo penitencial donde dice, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, ¿no? El reconocimiento de la culpa es fundamental para que haya perdón. No solo con Dios, también con quien tú has dañado, ¿no? Reconocer el mal que has hecho y decir, perdóname por eso que te hice. Marcelo. Bueno, Dios perdona, sí. Lo tenemos justamente en el Pentateuco, en la Torá, cuando rezamos el Rahum Vejanun, Dios clemente y misericordioso que perdonas a las generaciones, etcétera, etcétera. Que se reza en el Día del Perdón, ¿no? No, eso se reza muchas veces. Sí. Pero tenemos justamente en el Día del Perdón la opción de que, y es la imagen que se juega teológicamente, es que cada uno de nosotros pasa como una oveja frente a su pastor y él va contando y escudriñando a aquellas personas de acuerdo a lo que han hecho. Primero, quiero decirte que en el judaísmo la confesión no existe. Sí. Existe la confesión del hombre a Dios. El rabino no ejerce la función, sino que es un maestro en poder guiar a la gente por el camino para cómo deben hacerlo o cómo deben actuar. Pero aunque no existe la confesión, sí va mucha gente, yo sé, contigo, a platicar contigo, ¿no? Correcto, pero tú no los puedes absolver, ¿no? Digamos. No. Mira, dentro de la función rabínica, una parte es poder recibir a la gente. Sí. Hoy en día ha cambiado mucho. Antiguamente la gente ni conocía a un psicólogo, ni tenía confianza porque era algo que no era popular, digamos. Entonces, ¿qué pasaba? El rabino era la fuente de todo, es decir, desde cómo se podía curar una gallina que tenía enferma hasta temas más espirituales o por qué no puedo tener un hijo, en fin, todo ese tipo de... Ese es un rango gigante, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que es importante es que en el Día del Perdón es la gran oportunidad
¿sí? Es el encuentro anual en el cual Dios nos juzga. Y hay algo que a mí siempre me emociona mucho, y es que hay como un confesionario. Bueno, no como es un confesionario que se llama Al-Het, que es por los errores que hemos cometido. Por los pecados, ¿no? Bueno, yo lo traduzco como errores, porque pecado tiene una connotación más cristiana, y estos son errores, ¿no? Es decir, entonces, y es un anacrónico que va pasando por A, B, C, D, ¿no? Sí. Y bueno, porque mentí, porque hice mal, porque engañé, soberbio, porque lo que fuera, ¿no? Sí. Y entonces, todo esto es en plural. Quiere decir que cuando estamos rezando en plural porque somos una comunidad y cada uno puede cubrir al otro que a lo mejor no tuvo la valentía de poder decirlo o rezarlo. Entonces, uno es el concepto de que eres parte de una comunidad. En toda tu vida, todos los valores, todo el tema de perdonar, y yo viví una experiencia que fue conmovedora hace algunos años, que hablé justamente sobre el perdón, en el Día del Perdón, ¿no? Y entonces decía que, si ya entendiste lo que quise decir y estás de acuerdo, haz algo. Claro, lo que decía Hugo, ¿no? Lo que decía Hugo antes. Sí. Y entonces dije, bueno, yo quiero que cuando termine mi sermón, yo voy a dar 5 minutos antes de continuar el servicio para que los que tengan que hacer algún pedido de perdón, lo hagan. ¿Y sabes qué? Si me preguntas, yo apostaba de que iba a pasar una situación así de esas donde nadie se mueve. Había más de 2.000 personas, ¿no? Y de repente veo que se levanta una chava y se acerca a su papá, porque los conozco, y se abrazan, y veo que se levanta 2 hermanos que están peleados hace muchísimos años y uno lo va a buscar al otro. Y se creó un momento, mira, me emociona. Sí, claro. Quiere decir, rezamos en plural porque todos tenemos algún error cometido. Y pedimos el perdón también incluyendo a aquellos que no tienen a lo mejor o las palabras o no encuentran la expresión para poder pedir el perdón. Claro. Y que muchas veces pasa. Que uno tiene el sentimiento pero no sabe cómo hacerlo porque tiene miedo de hacerlo peor, ¿no? Y eso es para mí el momento que hace que en el judaísmo Kippur, el Día del Perdón, sea maravilloso. ¿Y cómo termina la confesión que tenemos en Kol Nidre, ¿no? Que es cuando pedimos perdón por todos los errores que cometimos, etcétera? Termina la plegaria con una respuesta que canta el Hazán, el cantor, que dice Vayomer Adonai salachti kidvareja, y Dios nos dice he perdonado como lo has pedido. Entonces sí hay un perdón, porque ese perdón es justamente lo que te da la fe para seguir viviendo. Para seguir adelante. Ahora, en ese sentido, Hugo, Marcelo, ¿qué papel juega el rezo en el perdón para una persona de fe? Sí, bueno, en la perspectiva cristiana ya lo decía, Jesús lo recomienda, recen por sus perseguidores, por los que les hacen daño. Sí. Yo creo que por una parte nos Pero tú, por ejemplo, cuando absuelves, sí. Típicamente le pides que reces... Quienes no pueden perdonar, sí. Ok. Hay una persona que yo no puedo perdonar, muy bien, parte de tu penitencia, decimos, es que todos los días pidas a Dios que te ayude a perdonar a esa persona. Y siempre digo, te va a costar mucho trabajo al principio, te va a ser repugnante hacerlo, pero hazlo. Con el tiempo ya no es repugnante y con el tiempo, repito, yo lo he constatado, las personas logran perdonar cosas durísimas, que humanamente hablando no sería posible. Por esa fe en Dios. Por esa fe, porque ya no soy solo yo, sino que me hago ayudar de Dios, que a su vez Él me ha perdonado a mí y que yo soy llamado a perdonar al otro, porque el perdón cristiano nace de ahí.
¿sí?, de sentirme perdonado por Dios, y yo entonces tengo que hacer lo mismo con los demás. Hay una parábola de Jesús, de un rey que presta una gran cantidad a un hombre, lo manda a llamar y le cobra, no tengo, ¿no? Entonces, pues véndanlo a él, a sus bienes y lo que pueda recuperar. Y pide clemencia, ¿no? Y el rey generosamente lo perdona. Y dice que saliendo este hombre se encuentra con uno que le debía una poca cantidad, le agarró del cuello, lo maltrató y lo metió a la cárcel, ¿no? Sí. Pues el rey se entera y bueno, entonces se la cobra, ¿no? Es decir, y dice Jesús lo mismo, o sea, no haga, si ustedes son perdonados generosamente, deben hacer lo mismo. Y es un hecho, yo creo que si cada persona se experimenta el perdón, ¿no?, nace también la capacidad de perdonar a los demás. Sí. Si yo entiendo que Dios me perdona, siento la responsabilidad y tengo esa capacidad que también me viene de Él para poder perdonar lo que a veces humanamente no es posible. Se puede desde, nosotros llamamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios que viene y me da esa capacidad que yo no tenía, pero que Él sí me hace capaz de darla a los demás. Marcelo. Sí, yo creo que lo que tenemos que entender es que el perdón es parte de una cosa muy humana. Exacto, a eso voy. Dios no creó un mundo de ángeles. No, Dios pues, creó al revés. un mundo de seres humanos imperfectos. Pero les da las herramientas para buscar la perfección. La perfección no la llegamos a alcanzar, pero podemos ser mejores siempre de lo que fuimos ayer, ¿no? Y el hecho de otorgar el perdón es parte de ese camino, es la posibilidad de entender de que al hacer esto, ¿sí?, has dado un paso adelante. Quiero darte el ejemplo de un libro que a mí me encantó, que no me canso de leerlo, y que es el libro de Mitch Albom, Martes con el profesor, Tuesdays with Morris. Sí, del que se está maestro. muriendo. El maestro se está muriendo, un ex maestro de él, y él, que es periodista, a pesar que en la... Y es real, aparte. Sí, es verdad. Él es periodista deportivo, pero va todos los martes a Boston, creo que de Nueva York a Boston, a pasar el día con el profesor. Y el libro, está también la película, pero el libro lo que transmite es las enseñanzas de este profesor ya viejo, anciano, y que está por morir, y hablan cada día de otro tema. Es un libro precioso, pero hay una parte donde también habla del perdón. Y yo me permití traerla. Dice así: si hay alguien que te importe, le dijo, y estás peleado con él o ella, déjalo ir. Di que estabas equivocado, incluso si piensas que estás en lo correcto. Porque te prometo, dice el viejo profesor, cuando llegues a este punto de tu vida, no te importará quién tenía la razón y quién no. Es decir, aprendemos a ser sabios en la vejez, ¿sí? Pero lo que está enseñando es lo que él aprendió. Y yo creo que es el camino que todos seguimos, ¿no? Es decir, que vamos entendiendo que las cosas no son tan así. Y hay una historia que, si me permites un minuto, la haré súper breve, de un papá y un hijo que están peleados. Y entonces un día el papá lo llama y le dice: hijo, ¿cómo estás? Y el hijo se sorprende mucho: bueno, estoy súper ocupado, muy atareado, ya sabes, con todas las historias. Y entonces y el papá le dice: dime una cosa, el día que yo me muera, ¿vas a venir a mi entierro? Y el hijo le dice: papá, ¿cómo? Podemos estar enojados, pero tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y el padre le dice: te pido un favor, sí. Ven ahora que estoy vivo y no cuando ya esté muerto. Tú sí, totalmente. Esa es una forma de perdón sabia. Claro. Sí. Y eso es el sentido del perdón. Sí. Tenemos una sola vida para vivir. No perdonar es limitar nuestra propia capacidad de vivir. Claro. Y sí es cierto que con la edad uno va cambiando y luego lo ves para atrás y dices: hijo, yo estaba enojado por tal cosa. ¡Qué tontería! ¿No? O sea,
realmente van cambiando uno, ¿no? Los valores en ese sentido, ¿no? Yo creo que cuando se madura. Cuando se madura. Porque no necesariamente no viene el con paso edad, de los años claro, te da la madurez. Así es. Pero efectivamente hay personas que con el paso de los años aprenden a relativizar cosas que en su momento las vieron como muy grandes, muy graves, y que pasado el tiempo, y quizá también con un autoconocimiento de la propia limitación, uno descubre que no era para tanto. Claro. Y como dice Marcelo, y que con el rencor o el odio uno se ha desgastado y ha perdido quizá mucho tiempo, mucho de sus energías de una manera absurda que se debió haber usado para otra cosa, ¿no? Así es. No para estar en el... Aquí el problema, me parece, del no perdonar es por el resentimiento. Sí. Si yo resiento de algo que me hicieron, no lo olvido y lo recreo. Que es horrible el resentimiento. Yo les pongo un ejemplo en confesión. Le digo, es como si alguien viene y me da un latigazo y me avienta el látigo enfrente. Entonces yo agarro ese látigo, estoy tan enojado, tan molesto, y voy con Marcelo y digo, mira Marcelo, así me dieron un latigazo y me doy otro. Voy con Leo, mira Leo, así me pegaron, y así 100. Y pregunto, ¿cuántos me dieron a mí realmente? 1, exacto, los otros 99, me los di yo. Cada vez que estoy pensando en lo que me hicieron, vuelvo a sentir lo mismo. Pero estás tocando un tema también muy interesante que ya no tocamos, ya se nos fue el tiempo, pero la culpa. Es otra cosa. El tema de la culpa, ¿no? Sí, claro, el tema del perdón. Sí. Pero ya nos tenemos que ir, Hugo, hombre, pues Marcelo. No, vamos, la próxima vez ya quedamos que vamos a hablar de la fe, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. ¿Qué es la fe? Y ahora sí que, bueno, ahí lo dejamos, porque yo ya empiezo con las preguntas y me quiero seguir. Gracias, Marcelo. Gracias, Hugo. Leo, como gracias siempre, un gustazo platicar con ustedes. Es realmente una maravilla poder intercambiar opiniones. Gracias a Marcelo, gracias a Hugo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana. Perdón, no mañana, es sábado. El lunes, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.